Muy atentos y atentas, ya que este lunes podcastero viene cargadito otra vez, con otras 10 nuevas sugerencias que os podéis llevar a vuestras listas de reproducción en vuestra aplicación de podcast favorita. Aquí comienza el 25º repaso al hilo de recomendaciones de podcast. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. ¿Te gusta el podcasting? Pues entonces estás en el lugar indicado. Yo soy Jorge Marín, desde EOB Productora, y esto es Al otro lado del micrófono, tu cita diaria con el mundo del audio en forma de podcast. ¡Arrancamos! Antes de comenzar con este lunes podcastero, dejadme que dé las gracias al patrocinador que me acompaña esta semana al otro lado del micrófono. Se trata ni más ni menos que del evento Podwoman, que celebrará su tercera edición el próximo 18 de octubre en Madrid. Y es que a veces lo que necesitas no es una herramienta nueva, sino una comunidad que te entienda, te escuche y te dé ese impulso que te falta. Eso es lo que nos proponen desde Podwoman 2025. Un día entero rodeado de mujeres que hacen podcast, que distribuyen, que enseñan, que investigan y que luchan por contar historias con su voz a través de sus podcasts. A lo largo de esta semana os iré contando todas las novedades de esta edición, pero si queréis adelantaros y sobre todo haceros con vuestra entrada antes de que suban el precio, os recomiendo visitar su web podwoman.com. Las 100 primeras entradas, las 100 primeras personas que se compren su entrada tendrán un precio reducido a 25 euros con todas las comidas incluidas, el desayuno, la comida, el café, del networking, en fin, todo lo que necesitáis para disfrutar de este gran día en la tercera edición de Podwoman. Bueno, aunque este episodio no es el primer recopilatorio de recomendaciones de podcast de esta temporada, de hecho creo que es el cuarto recopilatorio ya, sí que es el primero de los repasos al hilo de recomendaciones de podcast de esta séptima temporada, de esta séptima etapa. Concretamente es el 25º, ya que con lo que hoy voy a repasar voy a llegar a los 200 podcasts recomendados en esta lista, más otros ciento y pico de cada temporada, en fin. Esta larga lista que, como sabéis, llegó hasta los 700 podcasts. Concretamente, hoy quiero traeros desde la recomendación número 241 a la 250. Y hoy ocurre algo curioso, porque ya sabéis que este hilo de recomendaciones nació allá por 2017. Si no lo sabéis, pues os pongo un poquito en contexto. Nació por 2017 y que lo estuve escribiendo hasta noviembre del año pasado, en el 2024. Lógicamente ha pasado muchos años y hay muchos podcasts que han salido en ese listado que sí que siguen grabando a día de hoy, pero también hay muchos otros que ya han dejado de hacerlo y bueno, pues están parados. Pero hay algunos que lo dejaron y que volvieron, y eso me ha ocurrido en este capítulo. Hoy me los vuelvo a reencontrar aquí y me llevo, la verdad, que toda una alegría. Pero bueno, vamos a repasar, vamos a ver qué esconden las 10 recomendaciones de hoy. Nos vamos a la recomendación número 241, que decía lo siguiente: volvemos al mundo videojueguil, esta vez para recomendar la escucha de DRM Podcast, de DRM Juegos. Y en este caso el primer podcast de esta lista dejó de grabar hace justo un año. Justo no volvieron después de el parón veraniego, pues ahí lo dejaron ya en septiembre del 2024. Nos vamos a la 242, que dice: ¿conoces Señoras y Podcast? El único programa que se graba en bata y con zapatillas de estar por casa. Eso sí, con mucho glamour y mucho humor. Sandra, Laquiles y Madresfera, Mónica de la Fuente, grababan este podcast que a mí la verdad que me gustaba bastante, pero que dejaron de grabar en junio del 2020 tras 23 episodios. Qué pena, qué pena. Bueno, recomendación número 243. ¿Eres un periquito adicto a los podcasts? ¿Un seguidor acérrimo del Español, del Club de Fútbol Español? ¿Sabes que tiene su propio podcast? Búscalo en tu reproductor favorito. Y aquí me ocurre una cosa, y es que yo en el hilo de recomendaciones de podcast no enlazaba los propios podcasts, sino simplemente nombraba a sus usuarios. ¿Y qué pasa? Que buscando el podcast del Español, claro, no encuentro un programa que se llame como tal Podcast del Español. Pero sí he encontrado su usuario de iVoox y resulta que no solamente tienen un podcast, sino que tienen 6 diferentes, aunque todos ellos parece que están parados. El más reciente dejó de grabar hace un año con tan solo 2 capítulos. Pero bueno, por si les queréis echar un vistazo, sus nombres son
Club 1900, la factoría Dani Jarque RCDE, el tercer Temps RCDE, la previa del Mister, After Work RCDE y Rodes de Prensa. Pues estos son los 6 podcasts que al menos en iVoox tiene este club de manera oficial en su perfil. 244, la recomendación dice: otro programa de tertulia friki es Taberna del Androide. Eso sí, les pierde su temática favorita, los videojuegos. Se ciegan y claro, pues pasa lo que pasa. Este podcast sí que sigue grabando, de hecho ha grabado hace muy poquitos días, hace 4 días cuando estoy grabando esto, y acumula ya más de 280 capítulos. Tu podcast sobre videojuegos independientes, esperamos que te guste. Y no olvides valorarnos con muchas estrellas, comentar y suscribirte. Te esperamos en nuestra comunidad de Telegram, t.me, Taberna Androide, y síguenos en nuestros apps para leer artículos y análisis sobre videojuegos. He leído la descripción al completo porque creo que los podcasts que siguen grabando se lo merecen, porque hombre, sobre todo si llevan más de 280 capítulos. Este es un podcast que ya os traje en un lunes podcastero hace ya años. La recomendación número 246 dice: el cine de kaijus también tiene su nicho y, como no podía ser menos, también tiene su podcast, Monsterianos. Y en este caso creo que siguen grabando, efectivamente, hace tan solo 2 días, y se llama Cosas de Monstruos, programa en el que encontrarás la información más interesante y menos también sobre el cine de monstruos gigantes, o no tanto, con un equipo cuyo principal objetivo es divertirse y divertirte mientras lo hacen. Cosas de Monstruos, el podcast más alocado, eso sí, de iVoox. Vamos a la recomendación número 247. El tiempo pasa muy rápido y más aún escuchando Currupeters, un podcast de humor concentrado sin azúcares añadidos. Y Currupeters no es el nombre del podcast, sino que es el nombre de sus fans, porque el nombre del podcast es Qué rápido pasa el tiempo. Esto es el podcast que yo me refería antes, que ha vuelto a grabar después de un par de años de parón. Teo y Gonzalo han vuelto a los micrófonos con sus amigas y compañeros y la vecina pesada y Pepa y todo bueno, en fin, este podcast es de lo más recomendable, una edición exquisita que hace Gonzalo, unas anécdotas que hace Teo. Esto sí, eso tengo que advertiros, es un podcast para mayores de 18, incluso me atrevería a decir para mayores de 21, porque hay algunas veces que se les va un poco la pinza, pero bueno. Teo Palomo y Gonzalo Reimunde son 2 amigos que se reúnen para hablar de todo tipo de tonterías, famosos por sus jingles pegadizos, su humor absurdo y su colaborador habitual, Pepa Crespo. Todo un partidazo. Algunos fans ya han descrito este podcast como, con mucha diferencia, el programa más flojo. Ese último me descoloca, pero bueno, es súper recomendable. Qué rápido pasa el tiempo. Ya digo, no lo escuchéis con niños delante porque... recomendación número 248. ¿Te imaginas encontrar un podcast con casinos y furcias? No busques más. Descarga El Parque de Bender. Este sí que es un podcast desaparecido que, de hecho, buscando un poquito de información, me di cuenta que la última edición que grabaron, allá por junio del 2018, fue la que grabaron en un evento que organizaba yo hace años, llamado Chulapot, y en este caso pues se trató de las Chulapot 2018 en el restaurante de Miguel. Madre mía, han pasado ya 7 años de esas Chulapot. Quizás volverán en un futuro, pero bueno, ahí tenéis El Parque de Bender para escuchar. No está disponible en los reproductores habituales, yo lo he conseguido encontrar en Pocket Cast, pero bueno, el que quiera encontrar puede hacerlo. 249. Desde Costa Rica nos llegan recomendaciones literarias en formato podcast de la mano de ¿Qué leemos hoy? Es curioso porque el nombre de este podcast no es el único que se llama así. En este caso lo que pasa que, bueno, es una versión desde Costa Rica, era un podcast mensual en español sobre libros, literatura y recomendaciones de lectura que por desgracia dejó de grabar el último día del año del 2022. Así que un saludito a Mario desde aquí porque nos dejó hace ya 3 añitos. Bueno, nos dejó en cuanto a su podcast, oye. Él seguro que sigue vivito y coleando. Y la última recomendación de hoy es la número 250, que dice: hacemos cumbre en los 250 podcast recomendados. Nada mejor que preparar esta temporada de esquí con Hablamos de esquí en tu reproductor. Y en este caso quiero pensar que se han tomado un pequeño paroncito porque dejaron de grabar a final de la temporada de esquí del año, bueno, de este año, me refiero a la temporada pasada. El final de temporada con los sonidos de esquí fue el último episodio publicado el 24 de abril del 2025. Seguro que de cara a esta próxima temporada de esquí vuelven con nuevos episodios porque
este era el último capítulo de la 9ª temporada y seguro que hacer una 10ª temporada es súper jugoso para ellos. Pero bueno, hasta aquí las recomendaciones de hoy. Ya sabéis que como cada lunes podcastero y como cada día os dejo el enlace a los 10 podcasts que os he traído recomendado hoy, las notas del episodio y también en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrofono.com, y allí podréis encontrar todos los episodios anteriores, los 1230, ordenados por fecha. También encontraréis un enlace para acceder al canal de Telegram o al grupo de WhatsApp. Suscribiros a la newsletter de EOB Productora Podcasting por escrito y, si lo deseáis, apoyar este Metapodcast a través de Ko-fi o incluso patrocinando las próximas entregas de este podcast, como ha hecho Podwoman 2025. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.